con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quieren si quieren más, ya no la engatusan. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Bueno, venimos escuchando muy buena música. La selección musical hoy estuvo en manos de nuestro querido operador, el Pluma, que eligió él los temas. Total libertad acá en este programa, excepto por este tema que lo pedimos especialmente para recibirlo a él, a nuestro columnista, nuestro abogado especialista en Derecho Ambiental, nuestro querido Choyque Gutiérrez, que ya está del otro lado. Hola, Choy. María Marta aquí, Lore. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hermanas, ¿cómo estamos? te dejamos este tema para vos, exclusivo. Ya está. Temón encima, para entrar en clima. Por eso, como el otro día nos preguntaste, con Lore decidimos, este tema es el tema para la cortina, para presentar a Choy, y que bueno, que se explaye él con todo lo que él sabe, ¿no? ¿Cómo andás, Choy? ¿Cómo anduvo esta semana? Bueno, esta semana cooptada por la Copa del Mundo, así que nada, que tratando de hacer huequitos siempre para que los temas ambientales no salgan de agenda, pero también disfrutando de estas instancias. Y además discutiendo todo lo que hay que discutir, que sabemos que venimos remando contra muchas corrientes a escala global ya a esta altura. Sí, recién hablábamos que seguramente lo tratemos con vos en algún momento, el tema de la extranjerización de la tierra y lo que está pasando, ¿no?, en el Congreso y todas esas modificaciones, que es todo. Yo siento que lo que pasa con eso es que se van modificando, como pasó con la ley de glaciares, se van modificando y uno queda como medio ahí que no sabe bien qué se modificó, qué no se modificó, si finalmente se llegó a hacer esa modificación que se decía o no. Y cuando querés acordar, se modificó algo trascendental para el país. Y no perdamos tampoco de vista el punto que no vamos a dejar de discutir y nunca vamos a renunciar, que es a la soberanía de Malvinas, también, que no es solamente un tema territorial o de eje territorial Atlántico Sur, que también es un tema de soberanía ambiental. Los ambientalistas nos unimos a estas luchas porque la concentración de bienes naturales en el Atlántico Sur es enorme, es disputado por muchas potencias globales, por eso es clave la soberanía sobre Malvinas, por eso no hay que renunciar a ese reclamo nunca. No, bueno, podríamos en algún momento charlar con vos sobre eso, pero... Sí, son especies que hay, es un buen punto. Sí. Es un buen punto. Ahora vamos al plano más local, Lore, con él vamos a estar charlando hoy con vos, algo más puntual, que además es algo que al ciudadano realmente le afecta y se siente sumamente interpelado por esta situación, que tiene que ver con el arbolado público. Particularmente acá en la ciudad de La Plata nosotros tenemos un montón de árboles hermosos, tenemos plazas, tenemos espacios verdes muy, muy lindos. Pero bueno, a veces sucede, y en muchos casos ha sucedido años anteriores también, en gobiernos y en municipales anteriores, que no se entiende muy bien esto de hacer una poda. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Sacar un árbol, la modificación, por ejemplo, en las plazas hermosas que tenemos hoy en día, que han sido modificadas. ¿Qué sucedió con esos árboles? Si se sacaron o no se sacaron. Bueno, entonces ahí es donde nos queremos meter para entender un poco ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no?, frente a una situación de estas. Está bien. Lo primero, para ir un poquito atrás en el tiempo, dirimir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de arbolado urbano. Sí, podemos categorizar, los árboles son preexistentes a cualquier ciudad, por supuesto, y a cualquier urbanización. Para eso nosotros clasificamos en un territorio gigante como Argentina, en las especies nativas o autóctonas, que son aquellas que tienen una protección máxima en la ley de protección de bosque nativo. Si ese no se puede tocar, tiene el semáforo de verde, amarillo y rojo. La zona roja no se puede tocar. Generalmente las zonas rojas son de humedales o zonas costeras. Después vamos a hablar de un casito de Salta de esto. Y el arbolado urbano es aquel implantado en un ejido urbano. Y él responde a un modelo, por eso La Plata tiene algo que se conoce como túnel verde, que ustedes trabajan en un túnel verde y no lo saben, y pocas ciudades tienen túneles verdes, como es Avenida 53, es un túnel verde para la
para la forma de diagramar una ciudad, las ciudades ideales tienen que tener más de 60 túneles verdes. Bueno, la ciudad de La Plata cumple con ese requisito con creces. El más espectacular es uno de los de la Avenida 53, que el túnel verde que implica, bueno, que se forme un techo, se forme una galería de hojas que permita generar una isla climática y térmica para que el calor no dañe a las personas ni a la ciudad. Pero esto responde al modelo sanitarista, por eso La Plata tiene esta cantidad de infraestructura verde. El modelo sanitarista, ustedes saben y sabemos bien, y también lo contamos a los oyentes, que es una respuesta a las pestes generadas por residuos, ratas, cóleras. O sea, el cúmulo de pestes a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, que fue cuando se concentró la mayor cantidad de población en lugares reducidos, nos queda una respuesta que es el sanitarismo. Esto es diseñar calles con cuadras cortas, con esquinas visibles para poder concentrar gente o para poder despejar con hospitales públicos y con construcción o con una infraestructura verde. Que en el caso argentino tenemos también otro francés, entre la anterior vez hablamos de los franceses, también un francés que se llamó Carlos Thais. Yo tengo acá para ver los nombres, que Carlos Thais fue convocado por Sarmiento, que era un botánico que estudiaba especies del mundo y lo conoció en Francia. Cuando vino Carlos Thais a Argentina, es el que diseñó el Rosedal del Bosque de Palermo, el que diseñó el Jardín Botánico de Palermo, y a Carlos Thais le debemos algo importantísimo para Argentina, que es el cultivo de yerba mate. Porque logró biológicamente encapsular los nutrientes de la yerba mate en la semilla para que no se perdiera en oxidación y se pudiera cultivar a gran escala, que es lo que no se podía hacer solamente, se cultivaba en un espacio pequeño y, bueno, no llegaba bien a la ciudad la yerba mate. Tuvo un fin económico, pero a fin de cuentas es un fin cultural, un bien cultural, la yerba mate en Argentina. No hay normativa nacional sobre el arbolado urbano. Vieron que la Constitución le da a las provincias la utilización de los bienes naturales. Entonces, las provincias gestionan los bosques nativos. Hace poco salió una noticia que se hizo muy viral en el ámbito ambiental, que es que la provincia de Buenos Aires busca salvar bosques nativos y financia a través del Ministerio de Ambiente el cuidado de los bosques nativos. Bueno, es un programa que tiene la provincia para preservar los espacios que tienen bosques nativos, que son de dominio privado o de dominio público. Por ejemplo, un municipio del interior que tiene un arbolado o que tiene el bosque de coronillo, vamos a ponerlo como que la especie nativa más conocida. Bueno, para poder preservar ese bosque, la provincia de Buenos Aires hace un aporte económico por metro cuadrado y por el bosque. Y si un privado lo tiene también en su campo, la provincia de Buenos Aires también financia. ¿Por qué? Porque el vuelto, para ponerlo en términos económicos, en oxigenación de atmósfera y en recuperación de suelo es mucho mayor que cualquier inversión económica. La provincia de Buenos Aires tiene un fondo para eso. Pero volvamos al bosque urbano, digo, al arbolado público. Al arbolado público, al arbolado al que público. el vecino se encuentra en la puerta de su casa. Exacto. Bueno, año 1999, de vuelta a la pregunta que hacían, sonaba Avanti Morocha 24/7 en la radio, en año Es 99. la próxima pluma. Claro, Avanti Morocha sonaba. Nosotros éramos muy chiquitos. Éramos chicos. A ver, ¿qué pasaba en el 99? Y estaba llegando... Estábamos en plena situación de Claro, la del Rúa, 2000, digamos. se Estábamos estaban ahí como yendo. gestionando. Pará, en 99 no había ganado No. la elección todavía. Todavía no, bueno, pero Estábamos se en estaba plena retirando. Verano del 99, más precisamente. Se estaba, digamos, estábamos finalizando lo que era ese gobierno de Menem, ¿no? Está bien, ahí te sale la socióloga y periodista, pero vos, ¿qué hacías en el 99? ¿Qué hacía yo en el año 90? Íbamos a bailar. Ya había finalizado. a bailar, Pará, yo estábamos ya en la había, facultad. ya había empezado la facultad, sí. Facu, claro. Sí. ¿Y vos? También. Sí, Facu. Abogacía había empezado yo, además. Lore Ah, mirá. también. ¿Vos también Sí, hiciste abogacía? yo hice No me abogacía. acordaba. Sí, habíamos hecho todo juntas. Habíamos Bueno, hecho un abogacía. detalle. Sí. Está bien. Habíamos Bueno, empezado habías empezado. allá por el ex jockey. Sí. Está bien. Esa zona. Bueno, a 2 cuadras del ex jockey y Sí. la legislatura bonaerense se aprobaba la ley provincial de arbolado urbano. En ese Mirá. año, en ese momento en el que ustedes arrancaron. Sí. Siempre vamos a los puntos para recordar, porque el registro del sanitarismo y el arbolado urbano es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ujú, Por eso La Plata sí. tiene esa estructura urbana. Pero recién, a fines del siglo XX, ni siquiera a principios del XXI, fines del siglo XX,
se crea una ley para conservar el arbolado urbano. ¿Y por qué siempre hablamos de leyes? ¿Por qué un abogado de derecho ambiental esto? Porque encontró el sistema, la sociedad, una herramienta para proteger en la norma que es la más efectiva. Bien. Nosotros también pensamos que ya los abogados y abogadas que trabajamos el tema también entendemos que la más efectiva de todas es la organización colectiva, porque no hay ley que pueda suplir la organización de la gente, ¿no? Por eso siempre aspiramos a que los vecinos y vecinas se organicen. El artículo 1 de esta ley, que es la 12276, ¿sí? ¿Hay un colectivo de 276? No, ¿No? 276 no, 273. 273. Ah, dice, arbolado público son las especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares de área urbana o rural, municipales o provinciales, citas en el ejido del municipio y que están destinadas al uso público. Acá estamos con las palabras clave, ¿no? Sin tener en cuenta que quién y cuándo las hubieran implantado. Lo primero que te dice es, si está instalado en el ejido urbano, es de uso público, no importa quién la plantó. Es decir, es de todos. Es de todos, exacto. Y además, los puntos clave de esta ley es que está prohibida por esta ley provincial, la 12276, la intervención unilateral del árbol. O sea, prohibida. Prohibida de todas maneras. Poda, tala. Ponerle un clavo para colgar la Claro. basura, que Le mucha querés gente tejer lo un hace. Lamparitas suéter. que usan los bares. Le Claro. querés tejer un suéter al árbol, mira, se había puesto de moda, está prohibido, no se puede hacer nada. Claro. Y el en el popó árbol. y el pis de los perritos, eso tampoco está. Tampoco. Claro. Por eso se fue el nombre de la palabra clave que se le deja. Cantero. No, el cantero es en términos de jardín, pero tiene un nombre que ya me va a salir. Perdón, obviamente esto se lo dedicamos a Marina Piñol. Si algún día podemos invitar a Marina Piñol, es ingeniera agrónoma, que se dedica al arbolado público de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ingeniería, Sí. que es la madre conocedora de todo esto, que es de quien yo aprendí estos temas. Porque, por supuesto, como al ser abogado me sé lo de la normativa, pero Claro. todo lo demás me enseña gente que sabe de este tema, y Marina Piñol es una de las que más sabe, y tenemos la suerte de tenerla en La Plata y que sea platense, además. Sí, Es una de las que más defendió Marina, porque las leyes se crean con una autoridad de aplicación directa. O sea, se crea la ley y dice, ¿quién va a aplicar esta ley? Bueno, esta ley se creó para que la aplique el Ministerio de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires, allá en el 99, y lo primero que necesitaba el Ministerio era tener un inventario de semillas claro. y viveros para reponer, para hacer el repositorio urbano. Bueno, ahí estuvo Marina Piñol, siendo una joven Marina también, trabajando en este tema para que el stock de árboles de toda la provincia, no solo de La Plata, no se agote, que sea provisto por el Ministerio de Asuntos Agrarios, totalmente gratuito para los municipios, pero en el rol del Estado siempre, ¿no? Sí, claro. Sí, me quedé con eso de no, totalmente gratuito. Claro, hasta ahora entonces lo que entendemos por esta norma es que los árboles en este caso son públicos, son de todos y de todas, no importa quién lo haya plantado ese árbol, y a su vez tenemos como un derecho, ¿no? Digamos, una obligación, quiero decir, de cuidar a ese árbol. Y está prohibido tocarlo. Claro, hay que cuidarlo en realidad. Me gusta el punto en el que diste porque es el de sentido común. Nosotros vamos a empezar siempre en la obligación que tenemos respecto de este bien natural, porque los derechos son infinitamente mayores. Claro. O sea, todo el beneficio, o sea, que exista un árbol en la vereda, en la puerta de tu casa, es un beneficio impagable, o sea, no es un beneficio monetario. A cambio de tener ese beneficio, que es impagable, tenés obligaciones. Claro. Como no talarlo, no ponerle el clavito. Y también tiene obligaciones el Estado municipal, que es a reforestar y a cuidar el árbol. Sí. Muchas veces se hacen podas preventivas, que son Sí, las sí, podas sí. que cuidan el crecimiento del árbol, la dirección del árbol, y que muchas veces se hacen mal también esa poda preventiva, porque se hacen nunca vamos a meternos, esto lo quiero aclarar, con los trabajadores y las trabajadoras, sino que se hace con personal que no está destinado a ese fin. Que no tiene esa, claro, que no está capacitación. capacitado. Te hago una pregunta, Choy, para volver al día a día. Abro la puerta de mi casa, salgo y veo como la vecina de enfrente no podó el árbol, lo taló. El Bueno, árbol ahí que sí está es en la puerta de su casa lo rebanó. Dejó el tronquito Sí, chiquito. a todos nos pasó, peleamos con los vecinos, así como decimos que ¿Qué nos hacemos? organizamos en el grupo para los residuos, también nos peleamos con los vecinos. Lo tenemos que primero reportar al municipio porque la vereda es de uso común, no es de la vecina y del vecino. Para la reposición, lamentablemente es la ordenanza 9880, Ya de la que nosotros anotamos, hablamos. porque después nos Sí. preguntan. Ordenanza 980.
que es el 9880, que establece, bueno, cómo se tienen que colocar y no tiene que haber cazuelas, eso, así se llama, cazuela. Sí, por el Cazuela, no agua. se llama para cantera, se llama cazuela, de lo que está alrededor. Por el agua. ¿Cuál tiene que ser claro, el diámetro de la cazuela y que no tiene que haber? Por ejemplo, esto es lo más grave que puede pasar, que se tale un árbol. Y implica una denuncia, que también puede ser una denuncia civil o penal, porque en el ámbito del derecho civil muchas veces se discute la medianería. Han escuchado hablar de esto, de que si un árbol crece y la rama pasa el ejemplo de manual de introducción al derecho, las dos son introducción al derecho, seguramente. Y se fueron por eso, porque es horrible. No, no, yo Hay creo un montón que de casos, yo hice el sí. curso de ingreso nada más. No, Ah, yo, bueno. yo intenté. Bueno. Pero volviendo a eso, Bueno, por entonces, eso, ¿yo puedo vos denunciarlo? ¿Y podés dónde? denunciar, exacto, podés denunciar primero en el municipio, en la ventanilla de reclamo del municipio, 147, cualquier boca de consulta que tenga el municipio, Sí. y si se trata de árboles, como me pasó en mi caso, que he denunciado que árboles que tienen casi 80 años en Ay, la sí. vereda, y que al vecino se le ocurre cortarlo. También hubo una denuncia en el ámbito civil y trasciende a lo penal sin que haya un tipo penal, pero con la obligación de que tenga que reforestar. Hay ideas de que por cada árbol que se tala se tenga que plantar 10, como para que tengan que tener una responsabilidad con eso. Pero la primera es invocar la ordenanza 9880 en el municipio para denunciar la situación de tala del árbol. Entonces, no quedo como una loca o un loco si cuando estoy viendo que están haciendo una poda indebida, una tala, me freno ahí para decir, che, no hagan esto, no está bueno, tratemos de No, buscar una porque- alternativa, porque Lo- ese árbol es mío también, de alguna forma. Debo ¿Y cuidarlo. por qué es tuyo? Porque hay un término más que se Sí. agregó, que es la ordenanza 11610, Bien. que declara el arbolado de patrimonio público. O sea, es un Claro. patrimonio de todos los platenses el arbolado. Vos podés Bien. denunciar de cualquier árbol, no Sí. de cualquier vereda, no solamente de esa. Claro. Me pasó en algún momento encontrarme cuando están en algunos lugares, ¿no? De las afueras de la ciudad de La Plata, que empiezan a venderse tierras, a lotearse, y es impresionante cómo de repente pasan, como una podadora, que pasan y tiran todos los árboles que se te ocurran sin mucha noción, ¿no? Como decís vos, no contra los trabajadores que están haciendo este trabajo, Claro. sino contra o la inmobiliaria que lo está loteando, o los propios dueños que están loteando ese terreno, que no toman esos recaudos de decir, che, si vamos a vender esto, tratemos de hacerlos de otra forma para que esos árboles poder conservarlos. Y vos decís, Choy, árboles de añares, de años, Claro. ya de por sí, cualquier persona sabe que un árbol tarda mucho en crecer, ¿no? Pero Sí. que los beneficios que después nos dan son impresionantes, son casi incomparables. Creo que en la balanza el beneficio que te da tener un árbol, ya sea en la Exacto. puerta de tu casa, enfrente a tu casa, en una plaza, Sí. es un valor inigualable con respecto de otro tipo de beneficios que nos puede dar la naturaleza, ¿no? Pero el Sí, del porque árbol, además, si nos ponemos en esos beneficios, pensándolo desde el punto de vista de la utilización del ser humano, ¿no? Sí. De la persona, obviamente que hacen que el suelo se pueda impermeabilizar mejor en el caso de lluvias extendidas y no se inunde una cuadra o una ciudad directamente. Y también previenen el calor con estas famosas islas térmicas o refugios climáticos, como se conocen. Hubo una conversación para declarar que la calle 53 se tenía en cuenta como un refugio climático ante olas de calor. Por eso, digo, llamo la atención de que lo que era sanitarismo en su momento ahora da una respuesta al cambio climático. Lamentablemente, que el cambio climático existe, bueno, hay una forma de darle respuesta a eso. Y también el arbolado público tiene una nota que, para darle protección, ahí los ambientalistas que nos dedicamos de derecho nos ponemos a pensar cómo hacemos. Bueno, también es un patrimonio cultural, porque Claro. hace al buen vivir de una sociedad. No es, si ya la ley te dice que no es de todos, es de la comunidad, el Sí. uso individual, que es el beneficio, es un uso comunitario, por lo tanto es un bien cultural. El árbol que ahí le podemos caer con una protección máxima y la apertura a las denuncias. En La Plata, en el 2022, hubo un grupo de vecinos que se organizó contra una tala planificada, Ujú. una poda, pero planificada por parte del municipio. No está más, por suerte, el funcionario que había planificado esa poda.
pero tenía un termómetro que había sido, según la información que manejaba este ingeniero, que había una cierta cantidad de especies con agentes contaminantes, enfermas, con peligro de caerse y demás. Claro. Entonces empezó la poda ahí con ese criterio. Lo que faltó fue explicar el criterio en el caso por caso. ¿Por qué? Porque para los vecinos, para nosotros los vecinos comunes, el bien público es para todos, pero para los funcionarios, o sea, para el Estado, es distinta la vara. O sea, es caso individual, no es general. Vos me tenés que explicar por qué estás por talar este árbol, por qué estás por podar este árbol particularmente. No tenés que hacer una planificación de poda. Y eso es lo que falló, por eso se fue a la justicia contencioso administrativo y se prohibió la poda. Esa rama ese tipo de poda se prohibió, solamente se puede podar por caso individual. Por ejemplo, yo llamo porque la vereda, mi árbol en la vereda está Sí, con un cable. Por ejemplo, un cable de luz que está claro, con las bien, ramas ahí. Ese criterio del cable de luz tiene que ser verificado en forma individual, no en forma general. Claro, tal cual. Bueno, y eso es en lo que falló el municipio en ese momento, y es lo que le señaló la justicia. Dijo, mirá el caso individual, no me hagas es imposible planificar una poda. Bueno, pero en este momento se están llevando podas planificadas por el municipio. Hay zonas que sí, dicen que son preventivas. Cuando yo me encontré con esta situación, salí, pregunté, o sea, primero quiénes son, porque están en la puerta de mi casa podando y no te avisan, no te informan. No, y deberían. Pero también lo que hace que la poda sea planificada, hay una vueltita más al final del camino, que es qué pasa con esos restos de poda. Claro. ¿Qué hacen esos restos de poda? Usualmente los restos de poda se utilizaban para rellenos de cantera o rellenos sanitarios. Ahora lo que está haciendo, y es, como te digo, lo anterior, ahora es un punto a favor de la gestión municipal, está haciendo un stock de chipeo en el parque ecológico. Cuando anden por ahí, quieren ir, está creado el vivero de especies nativas dentro del parque ecológico, detrás de la casona, y detrás del vivero hay una montaña de ramas que se deja estacionar, y en contraclima, para que obviamente eso después se seca, qué sé yo, se mete esas ramas en máquina de chipeo y se arman bolsas compactas para hacer abono. Se le entrega a los viveros municipales, provinciales, que el resto de poda es un abono perfecto para cualquier tipo de producción. Entonces, la poda planificada tiene eso, tiene marcar la zona de arboleda, a veces es una cuadra, a veces 2 cuadras, a veces toda una línea, señalar la especie propiamente dicha y qué tipo de efecto o de disvalor tiene, para decirlo, no usar la palabra defecto, sino decir, por ahí hay árboles que se ven por fuera espectaculares, pero están huecos por dentro, frente a una viento y se caen, y después el destino de ese residuo, que sea para fines de chipeo, para restauración ecológica. Sí, es buenísima la información que nos traes, como para que también los que estamos del otro lado escuchándote entendamos cómo se está llevando adelante esto que están haciendo en el municipio. La verdad Tengo tema para el próximo. Ya tenemos. Medianeras. Bueno, las medianeras. Pero sí, ahí nos metemos. porque es ambiente también. Sí. Mira, como si nosotros nos ponemos como la anteojera que lo dijimos siempre en las primeras clases, nos ponemos la anteojera verde, vemos todo en clave ambiental. Claro. Y hay algo que hizo Francisco, el Papa Francisco, que nunca hay que dejar de tomarlo, porque a lo largo del tiempo será uno de los próceres del ambientalismo también, más allá de su vocación religiosa, o por su vocación religiosa, no sé si más allá, por ahí estoy cometiendo una herejía diciendo eso. Pero el tipo instaló la discusión de que todo en comunidad tiene que ver con el cuidado del ambiente. Bueno, entonces, hablamos de eso nosotros también. Claro, de todo en comunidad tiene que ver con el cuidado del ambiente, y ahí mete a los animales, a la vegetal, al aire. Y es que, bueno, al vecino, después a lo todo. hablamos la próxima, porque también Sí. perjudica el ambiente, claramente, obvio. Bueno, Choy, te agradecemos, ¿sí? Te liberamos Gracias. ya para... No, bueno, pero Sí. la próxima ahora viene lo que los abogados decimos feria. O La feria, sí, la feria. Claro. Bueno, no Estás te de preocupes, feria. te Sí. liberamos. No, y después de la feria hacemos el simulacro de juicio en el colegio, así que vamos a ir invitando cierto. para hacer eso. Vamos a usar las redes y demás. Vamos a usar el programa para elegir el tema, si les Bueno, parece. dale, ¿Sí? dale. Buenísimo. buena idea. Me encantó. Bueno, mañana ahí estar alentando Sí. a la selección. Así Bueno, es. Choy, un abrazo gigante y muchas Hasta gracias. luego. Muy claro Gracias. siempre. Chao, Gracias. te mandamos un abrazo enorme. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya después sí, ya vamos cerrando y vamos al final del programa.
empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor.